Hoy vamos a hablar de un tema que puede incomodar, pero que está más presente de lo que creemos: el engaño en las relaciones sexuales. ¿Qué pasa cuando alguien accede a una relación íntima porque la otra persona mintió? ¿Es simplemente una mentirita piadosa o podría ser algo más grave? En este episodio queremos abrir la conversación sobre si este tipo de engaños debería estar o no tipificado en el Código Penal colombiano. Vamos a escuchar distintas opiniones, puntos de vista jurídicos, sociales y éticos, y sobre todo a pensar juntos y juntas sobre algo que nos toca a todos: el valor de la verdad en la intimidad. Así que acompáñenos, que este episodio viene con debate, dilemas y muchas preguntas difíciles. Esto es Mero Tenedor. Bueno, hola de nuevo, bienvenidos a Mero Tenedor, episodio 2. El día de hoy estamos trayendo unos invitados porque me dijeron que les quedó gustando mucho mi podcast, entonces volvieron. Y bueno, entonces el día de hoy va a ser un tema completamente diferente. La vez pasada estábamos hablando sobre delitos contra la vida, ahora vamos a hablar sobre delitos contra la libertad, formación e integridad sexual. Para este día vamos a hablar sobre un tema súper importante que está en furor, que se llama Rape by Deception, que es cuando el consentimiento está viciado mediante engaño. Entonces, primero va a ser sobre como una explicación rápida sobre en qué consiste y de qué se está hablando dentro de la doctrina y como dentro de las opiniones sociales. Segundo, vamos a mirar casos y ustedes cómo ven de pronto la posible tipificación o la ya tipificación, depende de lo que ustedes crean. Y ya pues al final pues mirar cada una de las opiniones que tenemos al respecto. Y pues como siempre en la sección de preguntas rápidas. ¿Listo? Entonces, primero como una explicación súper rápida de cómo se ve dentro del ordenamiento. Es importante ver cómo están tipificados los delitos sexuales en Colombia. Se podría ver, por decirlo así a grandes rasgos, dos. Uno, que son actos sexuales violentos, y el otro, que son actos sexuales abusivos. En estos, en los violentos, es muy importante la fuerza, que está dentro del Código Penal, donde dan ciertas especificaciones de cómo se debe dar. Y en segundo lugar está cómo funciona el abuso. Entonces, estas son como las dos partes importantes. Bueno, entonces nuestro Código Penal empieza hablándonos sobre acceso carnal violento, y después de esto habla sobre los actos sexuales. Entonces me gustaría hacerles una pregunta. Si ustedes creen que esta es una diferencia importante entre acceso carnal violento y los actos sexuales violentos, ¿creen que hay una diferencia o no? Pues inicialmente yo creería que acceso carnal violento se refiere más a la acción que se comete. Yo creo que la diferencia radica en la acción que se comete, porque a pesar de que en actos se ejerce violencia, la diferencia podría radicar en el acto de fondo que se comete, si es una violación o si es un manoseo o si es otro tipo de circunstancia. No sé si me hago entender. Sí. Para mí, el acceso carnal, según también lo que he leído del Código Penal, se refiere a la penetración, o sea por cualquier medio, tanto de hombre como mujer. Y el acto sexual es todo aquel acto que conlleve cosas sexuales, como pueden ser palabras, etcétera, fotos, cualquier cosa que también intervenga en tu libertad sexual, que tú no quieras, pero que no tenga que ver con la penetración, que es lo que se distingue con acto y acceso carnal. Sí, de Y acuerdo. dentro de todo la violencia, para ejercer cualquiera de los dos. Listo. Sí, Perfecto. y ahí ambos admiten la distinción entre abuso y violencia, clave, habiendo separado las definiciones de qué es el acceso y qué es el acto. Ambos pueden suceder por vía de violencia, ambos pueden suceder por vía de abuso, y ello pues conlleva diferentes penas. Vamos a ver que en unas entrevistas que hicimos con relación precisamente a estos temas, la percepción de las personas es bien interesante en cuanto a particularmente qué sería o no un acto y qué sería o no pues un acceso. De acuerdo, tal como lo mencionan todos, hay una gran diferencia, y es que en este sentido, por decirlo así, el legislador tomó como un delito madre el artículo 206, que habla sobre el acto sexual, que es lo que decía Dani, lo que decía Margarita, son cosas como súper generales, puede ser cualquier otra cosa. Y ya el acto sexual con acceso carnal lo tipificó de otra manera, ya que es mucho más grave, ya que se entra a la esfera íntima y personal de la persona, ya que hay una penetración. Ahora, tal y como hablamos sobre la violencia, entonces, la violencia en el Código Penal también está prescrita, está
en un artículo prescriptivo donde se dice qué es la violencia y en qué efectos se puede llegar a ver dentro de un tipo penal. Listo, entonces ya entendiendo que existen estos actos sexuales violentos, también existen otros actos que son los actos sexuales abusivos. Entonces, básicamente estos son actos sexuales que se ponen mediante a través del abuso. Entonces, un ejemplo súper clave para entenderlo es, digamos, cuando uno está con un profesor y el profesor le dice, si no tienes relaciones conmigo, pues pierdes la materia. Y este está en el artículo 208, 209 y 210. El código lo que hace es basarse más en temas de incapacidad, como por ejemplo menores de edad, personas que no estén en sus 5 sentidos, que no puedan dar un consentimiento válido. ¿Por qué les hago toda esta introducción? Ya que el tema habla sobre el consentimiento basado en engaños. ¿Ustedes creen que esto ya está tipificado, está dentro del Código Penal? No. Pues con lo que tú nos cuentas, no. ¿No? Listo. Entonces, eso es lo más importante que tengan como claro, y es que nuestro ordenamiento jurídico no tiene tipificado cuando una persona consiente bajo engaño. Que esto es muy, pues es muy normal que pase, más que todo en nuestra generación, como porque pues estamos en el tema de como la sexualidad abierta y todos estos temas. Entonces, ahora ya entrando un poco más en lo que queremos en lo que quiero que hablen, quiero que me respondan una pregunta súper fácil, o bueno, como si llena de su opinión, y es, ¿creen que una persona puede dar verdadero consentimiento cuando se le engaña de algo importante? No. 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 Depende. No. 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 Yo pienso que no, porque si precisamente estás siendo engañado, ¿cómo puedes dar un sí o un no si ni siquiera sabes cuál es la verdad detrás de ese engaño? Entonces tú le dices, tú consientes el engaño, pero no consientes el acto o la verdadera acción que va detrás de ese engaño. Entonces, si tú no sabes, pues no tiene lógica que se pueda. Vale. Sí, total. O sea, tú no puedes decir que por tomar una decisión sesgada por un engaño estás tomando una decisión sobre un acto que sí es real, por decirlo así. Ok. Sí, es cierto. Yo opino que si no sabes todo lo que conlleva, pues todo lo que va detrás de lo que vas a hacer, no puedes consentir realmente. Y yo creo que lo más grave sería que ese engaño fuera el factor determinante para dar el consentimiento, precisamente. Listo, perfecto. Entonces todos estamos de acuerdo que consentimiento bajo engaño no es un consentimiento, por decirlo así, libre. ¿De acuerdo? Entonces me gustaría saber si ustedes piensan que esto también entra en temas como de actos sexuales. O sea, si yo estoy en una discoteca y llega una persona y me dice, hey, soy Justin Bieber, y al final tengo sexo con él y no es Justin Bieber, ¿también tiene que entrar el tema del consentimiento? O sea, que efectivamente hay un vicio. Sí, para mí sí. O sea, para mí, sobre todo en algo tan personal que entra dentro de la esfera del acto sexual entre dos personas, o bueno, o más, siento que cuando tú decides algo, que no que tu cuerpo y tu intimidad se ven afectados, sí hay factores que pueden alterar tu decisión. Y cuando esos factores no son claros o no son dados de forma, por decirlo así, honesta, sí tu decisión respecto a qué es hacer en el acto sexual sí va a cambiar y sí va a modificar. Ok. ¿Alguna otra opinión al respecto? Yo creo que hay, mientras que lo que dice Margarita estoy completamente de acuerdo, siento que hay algunos tipos de engaños que son absolutamente vencibles de una forma razonable. Es decir, por ejemplo, si alguien me dice que es Justin Bieber y de eso depende si yo tengo relaciones sexuales con esa persona o no, yo creo que el determinar que eso no es Justin Bieber es un factor verificable de forma sencilla. Entonces yo creo que esos, y tal vez lo hablaremos después, pero de pronto esos engaños no son tan graves y no condicionan tanto a la víctima precisamente por su carácter sensible, diría yo. Pero también hay muchos de estos engaños que pueden tipificarse en otra cosa, como por ejemplo, una niña está en una discoteca, en un bar, tiene 13 años, pero está tomando, está adentro, y hace creerle a un hombre que ella tiene 16, 17 años, y para tener relaciones sexuales con esta persona. Entonces, ahí eso que estaría cometiendo él es un delito, pero él no lo sabe porque ella lo está engañando. O sea, no le está diciendo, hey, tengo 13 años, sino que tengo 17. Entonces también, no solo es el tema de esto, sino los resultados que
que van detrás de todo cualquier engaño, ya sea de un hombre a una mujer, de una mujer a un hombre, en cualquier tipo. Ok, listo. Me parece muy importante hablar también, lo primero que hablaste tú sobre como la esfera personal. Y es que como sabemos el derecho penal siempre intenta proteger a las personas que están dentro del ordenamiento jurídico. En este caso lo que intentó el legislador es proteger 3 bienes jurídicos importantes, que es la libertad sexual, la formación sexual y la integridad sexual. En este caso vamos a hablar de los 3. Entonces primero pues me gustaría preguntarles si, digamos, en este delito, o bueno, en este posible delito, se llega a tipificar la conducta, ¿ustedes creen que, o sea, cuál bien jurídico creen que se estaría protegiendo? ¿La libertad, la integridad, la formación o cualquier otro que se les ocurra? En el caso de Dana, ¿no? Por ejemplo, no, en el tema del Me consentimiento. gustaría que de pronto lo tratáramos con el caso de Dana, me parece que es un ejemplo muy bueno. Listo, dale. Yo creo que la integridad y la libertad, yo creo que en este caso hay una afectación a ambos. En este caso, de parte de a quien se le hace el engaño, a quien esta persona que pone Dana, que está mintiendo sobre su edad y que está en un estado de alcoholemia, pues le hace creer al otro que sí tiene una edad pues para poder consentir una relación sexual. Yo creo que se le afecta su integridad precisamente por incurrir en un acto que de otra forma no lo haría, y yo creo que se le puede afectar su libertad en cuanto de este hecho puede derivar un encarcelamiento que pues de ahí en adelante el ejercicio de la libertad se va a volver casi imposible. O sea, libertad lo ves como un bien jurídico pleno, como libertad en general. Sí. Vale. Yo también creería que libertad, lo que dice él, pero también su libertad sexual. De decir, yo no me casaría con una niña de 13, pero tal vez sí con una de 17, 18 en adelante. Pero sin él saber que está cometiendo un delito al acostarse con una menor de edad que lo puede llevar a una consecuencia que es cárcel. Entonces su libertad de decisión sexual y su libertad en una esfera más amplia. Sí, total, yo lo veo no solo sobre todo como de decisión sexual, sino de decisión de por sí. Porque hay cosas que de por sí vas a hacer que se van a ver sesgadas por el simple hecho de la edad de la niña. Y el decidir o no si radica en la edad que tenga ella. Sí, yo también opino que es una afectación tanto a su libertad en general, libertad sexual y su integridad moral, sobre todo porque una persona, pues asumiendo que es una persona moralmente correcta dentro de los estereotipos de la sociedad, no se acostaría con una persona menor de edad, mucho menos en estado de alcoholemia, sabiendo las consecuencias legales y sociales que tendría este acto. Por eso creo que este engaño afecta sobre todo su libertad, pues su libre albedrío. Listo. Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Me gustaría como citar un autor súper importante que es Benavides Morales, y él habla sobre que la libertad sexual puede definirse en abstracto como facultad del ser humano de determinarse autónomamente en el ámbito de la sexualidad, lo que implica que cada persona tenga la posibilidad de escoger la opción sexual de su preferencia, el cómo, el cuándo y dónde la practica. Y en este sentido creo que sí, al momento de ver que hay un consentimiento, por decirlo así, viciado, se vulnera esta explicación que nos da este autor, ya que tú no estás eligiendo libremente el cómo ni posiblemente el con quién, ¿sí? Porque de acuerdo, yo quiero tener relaciones sexuales en una fiesta, válido, pero yo no quiero tener relaciones sexuales con una niña de 13 años. Entonces siento que sí, es muy importante lo que ustedes están hablando. Bueno, entonces ahora entendiendo que sí se puede hacer como una analogía del bien tutelado, del bien jurídico tutelado, ¿ustedes creen que sería adecuado que el Estado utilizara el derecho penal para sancionar los engaños basándose en la tutelación de un bien jurídico, como por ejemplo la libertad sexual? O sea, ¿ustedes creen que efectivamente el Estado debería tipificar este tema del consentimiento bajo engaños dentro de un acto sexual, teniendo en cuenta que también esto implicaría pues un tema para la vida íntima y la autonomía de las personas a la hora de decidir su intimidad? Sí, considero que es adecuado que el Estado utilice el derecho penal para sancionar los engaños graves que afectan el consentimiento sexual. Otra vez diría que es un poco conflictivo, pero sí estaría de acuerdo con que entre en algunos aspectos específicos. Pero en otro caso, como el que les planteo, el de una fiesta, alguien está tomando, no está en un punto en el que, digamos, haya perdido su conciencia, pero claramente puede tener su raciocinio, digamos, influido por el alcohol. No sé, me inclinaría por pensar que ese caso no debería llegar hasta lo penal. Pues yo pienso que el Estado sí debería pues castigar todo este tipo de delitos porque es algo necesario y algo muy grave. Pues la verdad es que dentro del escenario del derecho privado he considerado siempre que el penal es un derecho de última ratio. Sí, sí estoy de acuerdo. Yo creo que sí, porque el fin del Estado siempre va a ser proteger
Por supuesto, creo que sí se pueden asumir muchos riesgos al, digamos, abrir tanto este campo de acción del derecho penal. No sé qué otra rama podría ser. Es decir, que sí, también implicaría un montón de desgaste judicial, en el sentido de que podría haber muchas, o sea, si ya de por sí hay un montón de denuncias falsas, ¿qué tanto más se llegaría como a congestionar? Yo creo que sí, a mí me parece que es muy importante, sobre todo ahora que en este siglo es súper fácil engañar a alguien o que te engañen. Existen demasiadas posibilidades de no consentir libremente. Me parece que el Estado debería accionar sobre esto, que cada vez se vuelve más común, y no dejar que siga pasando el tiempo y que estos actos se vuelvan cada vez más normales. Sí, total, yo creo que el derecho se debe adaptar a la realidad y no pretender que la realidad se adapte a él. Entonces ya sabemos que esto es algo que pasa y que es muy común en nuestra actualidad y en la realidad de muchos colombianos. Lo mínimo que deberíamos hacer es adaptarnos y de verdad dar una respuesta a los problemas que estamos teniendo en este momento como país. Es como de verdad ser congruente de acuerdo a nuestra realidad. Yo digo que sí, hay muchas cosas que el Código Penal y el derecho penal en sí debería incluir, pero también pienso que también se metería mucho en la vida sexual de las personas, como en las decisiones que se toman en cuanto a la vida sexual de cada quien. Entonces también como que está bien que regule ciertas cosas como estas, pero que no se meta más allá de una libertad de yo poder escoger qué quiero hacer en mis relaciones sexuales. Ok. Yo creo que por el otro lado no creo que estemos listos para legislar este tipo de conductas, porque si ya estamos viendo errores claros en el uso de analogías en artículos pues aledaños a donde se incluiría el poder definir qué es un engaño y qué no, y el cómo poder tratarlo en la legislación, creo que es un reto que toca superar antes de adicionarle al Código Penal algo que es tan importante como lo vienen mencionando, que es cierto que sí debe ser un delito. Listo. Bueno, o sea, lo que dijo Dana me parece súper importante es, ustedes dicen que efectivamente el derecho penal sí debería como meterse en este tema. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo con que, digamos, el derecho penal tal y como lo plantea Dana se meta o se intrometa en la vida íntima de las personas? Y si su respuesta es un sí, ¿hasta qué punto creen que debería intrometerse? Lo que sí es claro es que no una expresión del consentimiento. La solución es que se vulnere la intimidad de las personas, pues tampoco estaría de acuerdo con un exceso frente a lo que pudiera ser una intromisión para poder tipificar alguna conducta que no esté regulada en el derecho penal. Es conflictivo, yo diría que depende. El derecho penal debería entrar a proteger en esas relaciones íntimas que afecten derechos fundamentales y sobre todo que afecten la legalidad de las cosas. Descartarlo de plano sería muy difícil, pero tener una apertura o una participación muy activa del derecho penal en la vida íntima podría llegar a ser también igualmente complicado. ¿Hasta dónde? Hay muchas hipótesis. Yo creo que depende. Mientras no se vulnere el derecho de las demás personas, creo que el derecho penal sí debería estar ahí protegiendo a las víctimas. Yo creo que sí, y en la medida de que si a ti te vulneran como ser humano, que tú tengas la posibilidad de sentirte respaldado. Va en ti si lo decides tomar o no, pero que siquiera exista la herramienta ya te da la tranquilidad de que si te pasa algo, sí va a haber una respuesta o una solución, porque es muy difícil cuando precisamente por evitarnos problemas de interpretación o de la escritura de las normas, simplemente no las creamos. En el momento en que se necesitan también queda la víctima o las víctimas quedan en el aire. Entonces yo creo que sí es importante que exista y que vaya en la víctima si decide usar la herramienta o no. Yo digo que sí y no. Hay que regular y hay que tener algo de protección para todas las personas que quieran incurrir en esto. Pero en cuando digo no, es porque, voy a poner un ejemplo muy abierto, a muchas personas les gusta usar violencia en sus relaciones sexuales y les gusta hacerlo con su consentimiento, pero no deja de ser violencia, no deja de, no sé, golpes, etcétera, etcétera, que yo creo que todo se basa en el consentimiento de la persona, pero el derecho penal no se puede meter a decirte, hey, no puedes tener violencia en tu relación, si tú quieres tenerlo. Precisamente por eso te decía, o sea, de que existe la herramienta y en caso de que tú sientes como, no, es que me pegaron para violarme, tú puedes usarla, sí, claro. A diferencia de, no, es que me pegaron porque me gusta.
no la vas a usar. A mí me parece que deberíamos hacer una distinción muy grande entre violencia por placer y violencia, punto. Porque la violencia en el ámbito sexual es muy diferente a cuando de verdad están usando violencia para accederte sexualmente. Y me parece que el derecho penal sí debería abarcar esto y sí debería entrar en la vida íntima de las personas, no hasta tal punto para decirles qué hacer y qué no hacer en sus relaciones, pero sí debería distinguir entre actos de placer y actos puramente violentos y darle ese respaldo a las víctimas que sufren esta violencia para poder llevarlo por la vía judicial. Sí, de acuerdo. Es problemático que, digamos por así decirlo, que el derecho penal se pueda meter en las camas de las personas. Y eso es algo que no debería pasar. Y para superar eso precisamente es un poco, volviendo a mi punto anterior, el tema de cómo articulamos el tema del engaño, cómo logramos que no dar de instrucciones a las personas, un poco lo que decía Dana, un poco no exactamente lo que se puede, lo que nos puede hacer, sino proteger cuando se actúa mal. Creo que eso es lo clave. Totalmente de acuerdo. Listo, entonces ya que estamos hablando sobre como el control, por decirlo así, que debería tener el derecho penal, les hago una pregunta y es, ¿ustedes están de acuerdo con que el sistema penal solo protege la fuerza o el abuso en cuanto a relaciones sexuales, pero no contempla que el consentimiento también se puede viciar mediante engaño? No, yo creo que el sistema penal también protege de todos los aspectos. No. 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 Yo creo que todo lo de los delitos sexuales debería basarse en el consentimiento. Porque a ti porque van a usar fuerza sobre ti porque tú no quieres, porque no estás dando tu consentimiento. Entonces yo creo que todo se debe basar en el consentimiento, y lo que hacemos de la diferencia entre la violencia por placer o la violencia por acceder carnalmente a ti es el consentimiento. Entonces yo creo que todos estos delitos se deberían basar precisamente en la palabra consentimiento, si quiero o no quiero. Yo opino lo mismo, más allá de decir fuerza o más allá de cualquier otro adjetivo, el primer paso debería ser el consentimiento. Aunque es muy difícil de probar el consentimiento. O sea, también siento que ahí sería muy difícil para el derecho penal como meterse como, ¿pero consentiste o no consentiste? Porque lo que veíamos es que el consentimiento no es, si yo digo ahorita que sí, yo puedo decir mañana que no. Pero entonces, ¿cómo es esa diferencia de cuando empezaste a decir que no, por qué, bueno, bla, bla, bla? Y cómo probar que en ese instante no querías o si querías o qué pasó, ¿sí? Y es que es total, un acto tan carnal como el acto sexual no es algo que tú estés premeditando netamente, o sea, simplemente o sucede o se puede llegar a un acuerdo, pero lo que tú decías, entre el acuerdo y entre el acto pueden pasar muchas cosas y tú puedes decir, no, ya no quiero. Entonces no se puede tratar como si se firmara un contrato y digo, sí estoy de acuerdo, porque puedes llegar ahí, estar desnuda y decir, ya no quiero. Sí, eso es y se tiene que respetar. Si tú dices no quiero, pues es no. Listo. Hashtag no es no. Entonces, aterrizándolo un poco a sobre, o sea, siento que el consentimiento que ustedes dicen es la base de todo lo que tenga que ver con un acto sexual. Entonces, si este consentimiento, o sea, si tú dices que sí, porque pongamos un caso en donde un chico o una chica dice, sí quiero tener sexo contigo, lo consiento, me encantas, sí quiero, pero pasa todo y después resulta que los términos que le dio esta persona no son los reales, pero hay consentimiento. O sea, ¿ustedes cómo ven esto? O sea, ¿creen que efectivamente debería haber un tipo penal que diga, si el consentimiento está dado por engaño, pasa algo? O sea, ¿ustedes cómo lo verían? ¿Violación? ¿Cómo lo verían? No lo vería netamente como una violación, pero sí debería tener alguna forma de... alguna pena. Sí, no sé si como tan una pena, sí, pero algo que de verdad haga un llamado de atención. Porque precisamente, así como puede ser un engaño pequeño, también puede ser, no, es que te pasé VIH y yo te dije que yo estaba sano, que me había hecho exámenes y te estoy mintiendo y ahora tú estás enfermo y tu vida está en riesgo por la decisión que tomaste, sesgada por mi mentira. Siento que... Bueno, estaba justo pensando en dónde podría entrar el consentimiento en términos de lo que ya existe en la ley penal, y no sé si
Yo estoy de acuerdo con que el consentimiento es la base precisamente de toda relación sexual. Y con los temas de engaño, yo creo que podría hoy en día entenderse con cierta argumentación que existe un abuso, porque el consentimiento no existe. Es absoluto, o sea, ni siquiera, yo no considero que se deba tratar como algo, como un consentimiento viciado o como un consentimiento comprometido, sino que deja de existir al momento en el que hay un engaño. Entonces, no sé si se podría en ese caso entender como si hay relaciones sexuales como un acceso carnal abusivo. Listo. Bueno, entonces, para como guiarnos un poco más, vamos a poner casos. ¿Listo? Entonces, primero, como para ver, por decirlo así, si ustedes creen que hay rangos de engaños, ¿sí? Entonces, ¿ustedes creen que engañar sobre ser famoso, ser más alto, tener personalidad carismática o decir yo soy alemán es lo mismo que decir yo no tengo VIH, yo soy un hombre que tiene una vasectomía, entonces podemos tener relaciones sin protección, o te voy a pagar pero al final no te pago, o decir yo no soy, o sea, yo soy una persona cisgénero, no soy transexual y al final resultar una persona transexual? ¿Ustedes creen que hay, o sea, se puede clasificar rangos dentro de los engaños? No, para nada. No todos los engaños para mí tienen el mismo peso. No, porque yo creo que o sea, cada mentira tiene como su grado de daño. No, no es lo mismo para nada. No, gravísimo, ¿cómo así? Engaño es engaño, pero las segundas opciones son mucho más graves. Es que para mí sí se podría clasificar porque hay cosas que a simple vista se pueden ver. O sea, si yo te digo, no, yo tengo el pelo negro, pues tú me vas a decir, no, no lo tienes. O si yo te digo, mido 2 metros, pues claro que no mido 2 metros y digamos que el engaño ahí no, para mí no podría ser como tan difícil de evaluar que sí es un engaño, mientras que si tú me dices no, yo no tengo VIH o yo me hice una vasectomía, no es tan fácil probar que genuinamente no tienes VIH o que estás saludable o que te hiciste la vasectomía. Siento que radica también en qué tan visible es para la persona saber o no la honestidad con la que te está hablando la víctima o el victimario. Entonces, de acuerdo a lo que tú estás planteando, ¿tú crees que este delito debe ser de mera conducta, de yo te lo dije y ya estoy cometiendo un delito? O de resultado de yo te lo dije, pero tiene que pasar para que efectivamente se vea que cumplí como con la conducta y lo cometí? En el caso del engaño, ¿sí? Pues precisamente para mí sería de resultado, porque estamos hablando de un acto sexual, un acto violento, carnal. Bueno, entonces, si lo hablamos así, por más de que yo diga, a pesar de que podría sonar como una amenaza, de si yo digo, digamos, si yo digo voy a matar a X, de decirlo a hacerlo, hay trayecto. Igual de lo que hablábamos, si digo voy a acostarme contigo y bajo estas condiciones, pues, y si te estoy mintiendo dentro de las condiciones, pero nunca pasa nada, siento que es muy diferente, así pasa. Listo. Yo creo que lo que dice Marga tiene razón, porque hay engaños de engaños, pero, o sea, los resultados son diferentes en todos tipos de engaños, digamos. Si yo te digo, soy mona y no soy mona para que tengamos relaciones sexuales, pues el resultado puede que no tenga una consecuencia más allá de algo. En cambio, si yo te digo, no tengo SIDA, VIH, lo que sea, el resultado va a ser otro porque vas a enfermarte. Pero yo creo que para el derecho penal, si se llegase a tipificar esto, sería muy difícil decir, no, es que hay un engaño chiquito, hay un engaño grande, hay un engaño esto. Entonces, ponerse a el derecho penal a hacer distinciones de no, es que este engaño es es porque hay millones de engaños. O sea, tu engaño puede ser una bobada, tu engaño puede ser demasiado grave, pero al final es engaño. Y o sea, yo creo que el engaño debe basarse en que cambia, que por ese engaño vas a cambiar tu decisión. Más allá, si soy mona, si soy chiquita, entonces, ¿qué tipo de engaños vamos a tipificar? De acuerdo, la afectación de alguna forma, una de las entrevistas hablaba de que estos distintos aspectos o estas distintas situaciones generan un daño distinto. Lo que yo creo por otro lado es que mientras que uno podría de pronto tratarlas como un agravante, la de las enfermedades, por ejemplo, de resto es la misma afectación. O sea, tú, ¿cómo le vas a decir? Me parece muy importante, punto, Ana, ¿cómo le vas a decir a una persona que en este caso tendríamos que tratar como una víctima? Una persona que consintió una relación que de otra forma no lo habría hecho. ¿Cómo le vas a decir? No, discúlpame, es que no va a haber una consecuencia jurídica porque pues esto es un engaño chiquito, o sea, te engañó con una bobada. Eso es como decirle, ¿y usted cómo se dejó? ¿Cómo se va a engañar? Eso me parece muy grave cuando estamos hablando de personas que son víctimas de un acto sexual que
en el que no querían participar. Entonces la misma pregunta la misma pregunta que le hice a Maggie, o sea, ustedes lo ven más como un delito de conducta, de solamente por engañarte lo estoy cometiendo, o lo ven también como resultado, Sí, yo creo que es un delito de conducta en este caso. solo por intentarlo. Sí, vale. Ya que el engaño, o sea, el engaño es el que hace que tú cambies la decisión. Okay. El resultado puede ser nada, o el resultado puede ser una enfermedad, un embarazo, cualquier otra cosa. Pero en sí, el engaño es la base de esto. Ya se vulneró. Pero vale. es que para mí no se puede castigar de igual manera que el resultado sea una enfermedad de transmisión sexual o que el resultado simplemente pues fuera, pues que no hay que por debajear. Yo entiendo que se tiene que castigar a ambos, pero yo digo que no se puede castigar de igual manera o con la misma pena. O sea, no se puede castigar a alguien que te engañó con una enfermedad de transmisión sexual igual que a una persona que te dice, no, es que yo mido 1,50 y medía 1,60. Me hago entender a lo que quiero llegar. Para mí no es igual, simplemente porque así como en los robos no es lo mismo robarte un bombón que robarte un banco. Para mí no es lo mismo un engaño leve. Yo sí lo digo. Sí, pero pienso que, claro, los resultados pueden cometer un agravante, como decía Julián. Entonces, un agravante es la enfermedad, el embarazo, pero sin quitar la mira en que si tú no me hubieses dicho esta mentira, yo no hubiese tenido relaciones sexuales contigo. Entonces, estás atentando contra mi libertad sexual. Entonces, no hay un consentimiento porque así sea una mentira muy chiquita. O sea, puede decir que no, o sea, es un supuesto. Yo solo me acuesto con una persona que mida más de 1,50 y para mí eso es clave. Me estás engañando y estoy dándote mi cuerpo por una mentira. Pero es que precisamente por eso yo digo que es de resultado, porque si yo solo me acuesto con personas que miden más de 1,50 y yo llego y veo que mides 1,40, pues no me voy a acostar contigo, por más de que me estés engañando. Y ahí es lo que yo decía, una cosa es lo que se habla y otra cosa es lo que se hace. Entonces no se puede decir que porque yo te diga, no, es que yo tengo el pelo mono, entonces ya eso cuente como un engaño, porque es que simplemente no sucedió. Siento que también radica, para mí sí es de resultado. Y siento que ahí está la idea. Yo estoy completamente de acuerdo contigo porque me parece que hay factores fácilmente verificables si se tiene el debido nivel de diligencia a la hora de tener una relación sexual, como, bueno, si me dijo que mide 1,60 y mide 1,50, pues es fácilmente verificable. Y ya por el otro lado, cuando se trata de cosas más graves, como que me dijo que no tenía VIH y resultó VIH positivo y me lo transmitió, me parece que es un engaño muchísimo más grave porque está afectando el resto de tu vida y tu integridad en general y también tu salud. Me parece que sí hay una distinción entre el engaño como tal y un factor fácilmente verificable que es una mentira blanca, digámoslo así. Sí, para terminar el tema de la mera conducta, yo entiendo que es un poco problemático decir que por el solo intentarlo se pueda pues castigar a la persona que incurre en esta conducta, pero yo creo que hoy en día estamos tratando este tipo de delitos sin una presunción de inocencia y más con una presunción de culpabilidad que favorece a las víctimas. Yo creo que este escenario es tan común y es no usando el término jurídico propio, sino es un abuso tan constante que debería castigarse por el solo intentarlo. De pronto no con intención, digamos, no completado debería ser un tipo penal y el otro debería ser pues, el completo, el que se realizó. Porque voy a dar un ejemplo ya más allá de, claro, si mide 1,50, si es mono, pues es algo que uno dice, bueno, listo. Pero hay otro, digamos, yo te digo que te voy a pagar por tener relaciones sexuales conmigo. Al final no te pago, no te estoy transmitiendo una enfermedad, no te estoy haciendo, pero si tú no me hubieses dicho que me vas a pagar, yo no me hubiera acostado contigo. Y no tiene un resultado de va a afectar toda mi vida o algo así, porque el simple hecho de el engaño. Pero es que el resultado para mí también radica en que se ejecute la relación sexual. Si tú no ejecutas la relación sexual, para mí no hay resultado. Claro, en mi parecer. Pero en Entonces, todos por los eso- hechos estamos diciendo que se ejecuta la relación sexual mediante el engaño, por el engaño. O sea, de por sí. De por sí siempre, o sea, en lo que estamos hablando, según yo entiendo, siempre hay el cometido de la relación sexual por culpa del engaño. Bueno, entonces yo estoy un poco más de acuerdo con Julián, o sea, no me gusta ser punitivista, más que todo en el contexto, en el país en el que estamos, pero siento que sí se debe hablar de conducta. ¿Por qué? Porque esa persona tenía el dolo de engañarte, efectivamente convencerte o persuadirte para tener esta relación sexual. Aunque efectivamente, normalmente dentro del ordenamiento se considera que la víctima es la persona que tiene la razón y todas estas cosas, siento que en una generación como la de nosotros es muy importante mantener esto dentro de un enfoque penal. Porque siento que posiblemente ni uno es consciente, pero de pronto ya pasados, con cosas súper básicas como, no sé, sí, es que yo estudio Derecho en el Rosario y solamente por eso voy a tener relaciones sexuales con esta persona. Y resulta que no.
Claro, o que te diga, yo vivo en Colina y en verdad vives En otro lugar. en otro lugar. Eso para mucha gente determina si me voy a meter contigo o no. De acuerdo, y no es necesariamente como el efecto que pueda llegar a tener en la vida de la persona, sino el efecto que tiene en su decisión, sea lo que sea, ya sea por cosas positivas, como es que no quiero estar con una persona en mi universidad, o cosas negativas que puede ser, no sé, soy una persona profundamente transfóbica que no quiero tener relaciones con una persona trans. Sea lo que sea el concepto que tú tienes, o sea, como la ideología que tienes al momento de tener relaciones sexuales, ya están transgrediendo tu libertad sexual, porque tú no estás teniendo como una decisión libre, tú estás decidiendo bajo una mentira. Entonces yo sí estoy un poco de acuerdo con Julián, y como yéndome un poco más a lo teórico y a lo casuístico, porque pues efectivamente no sé cómo se vería como en un tema material. Creo que sí debería ser de conducta. Solamente porque te quiero engañar, yo ya estoy cometiendo un delito. Pero yo puedo decir, y tengo todo listo para robarte, pero al final no te robo. Es que eso es lo que yo lo defendía desde el punto de vista de cómo se aplica en la realidad. Si empezamos a castigar a todas las personas que siquiera intentan hacerlo mediante el engaño, o sea, en este país no, o sea, no hay ley que aguante, no hay juzgados que aguanten, o sea, no da. O sea, lo más aplicable a la realidad de verdad sería para mí es listo, si te pasó y te afectó y ya se ejecutó el acto sexual, se puede castigar. Yo digo que es desde el acto sexual, independientemente si hay un resultado de enfermedad, de lo que sea, es Completamente desde de que acuerdo. se acomete el acto o la relación sexual con esa persona. Bueno, ustedes están hablando de un punto que entiendo que es muy válido, que es ver como la operatividad del derecho penal, pero yo creo que uno siempre debe dejar un espacio para el deseo y uno siempre tiene que tener una visión de un futuro en el que de alguna forma castigamos para llevar a la sociedad, o sea, utilizamos el derecho penal como un medio para llevar a la sociedad a un ideal que sería el fin, y en este caso yo creo que estando en el momento en el que estamos, sucediendo las cosas que suceden en la sociedad colombiana, lo correcto sería de alguna forma comenzar a castigar eso que es tan increíblemente grave, de casi yo diría hasta instrumentalizar a la mujer a punta de mentiras para el propio disfrute, digamos, del hombre en el caso que fuera ese tipo de relaciones, pero en general instrumentalizar al otro por tu propio goce y placer a punta de mentiras. Yo creo que el derecho penal debería poder guiar a la sociedad a un mundo en el que eso no puede pasar. Sí, de acuerdo. Por ejemplo, como la analogía que tú planteas del robo, yo siento que son cosas del hurto, perdón. Yo creo que son cosas completamente diferentes. O sea, obviamente, si yo planeo todo para hurtarte y al final no te hurto, pues no hay un detrimento, totalmente. Pero si yo estoy en una discoteca y le digo a un man, mira, soy hija de Britney Spears, así esa persona me diga que no, yo ya tenía como ese deseo de que esa persona me dijera que sí. Entonces siento que son cosas completamente diferentes, porque de una u otra manera, al momento en el que yo estoy engañando, estoy vulnerando la esfera de la libertad de esa persona. Así me diga que sí, así me diga que no, no importa, de todas maneras estoy engañándolo para que me lo haga, o sea, como pasa en civil. Pero ¿Sí? si Es lo no mismo. Yo digo que si no está el resultado de que violaste esa esfera, no hay delito. Pero es que para mí se viola la esfera en el momento en el que yo te engaño. No, es el resultado para mí, o sea, no porque yo te diga, bueno, volvemos a la misma discusión, no porque yo te diga que el cielo es verde fosforescente, o sea, eso ya se puede considerar, y obviamente yo sé que es un tema mucho más serio porque pues es el acceso carnal, pero pues no se puede decir, porque precisamente lo que te decía, no se puede catalogar todo engaño como un acto penal que debe ser castigado, porque de verdad nos vamos a saturar. Es lo que yo digo, lo de los actos fácilmente verificables con un debido nivel de diligencia. Pongo otro ejemplo, en las aplicaciones, que la foto de la persona se ve espectacular, un joven, un churrazo, entonces por eso yo le mando fotos de mi cuerpo, pero en realidad es un viejo verde detrás de esa pantalla. Entonces, el acto se comete desde que yo le envío mi foto de mi cuerpo. Pero es que... Porque antes pues es una simple conversación de que yo creo que estoy teniendo con esa persona, pero si no es, pero no ha violado esa esfera de que yo ya le mandé la foto. Desde que yo le envío la foto de mi cuerpo, ahí se comete el delito, porque ya le envié yo y le cometí un acto, él hizo que yo cometiera un acto sexual enviándole foto de mi cuerpo por ese engaño. Ya sería muy ¿Engaño? aventurado, ¿no te parece? Pero igual sería engaño, o sea, Sería engaño, eso sí, ya depende claramente. de cada persona. Si yo le quiero mandar fotos, Pero es también tu huella desconocido, digital, también depende mucho de ti, ¿no? Bueno, entonces, como les quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, si yo estoy en una habitación oscura con mi novio y mi novio me dice, yo voy a tener relaciones sexuales contigo, e ingresa el mejor amigo y yo tengo relaciones con esa persona, ¿ustedes creen que eso debería ser delito? Súper delito, claro. Por supuesto.
Sí, totalmente. Sí, es una violación. Sí, totalmente. Sí. No sé. Uy, sí. Sí, eso sí suena como un delito. Sí. Sí, totalmente. Sí. 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 Que sí. Sí, totalmente. Sí. Por supuesto. Claro. Sí. Pero entonces, digamos, si esa habitación, por cosas del destino, esta persona entra, no nos tocamos, se cae el techo y se frustra, ¿ya no es delito? Sigue siendo, tuvo toda la intención. Pero entonces, ¿por qué dicen que el resultado importa? Para mí en este caso no sería delito porque no pasó. Para mí tampoco. porque Ya no pensar, pasó. o sea, ya va, Bueno, ya eso ya entra en una esfera personal de la pareja y de cómo decida tomar la decisión la niña de si seguir o no con la persona. Pero para mí eso no es un delito. Pero es delito si él se acuesta con ella. Bueno, sí. O sea, si el tipo está acá y se cae el techo y el man sale corriendo, ¿no es delito? Para mí no, porque no se cometió. El acto sexual. Listo, ¿tú qué opinas? Yo creo que sí debería ser, otra vez, en el idealismo del derecho penal es una persona suficientemente malvada para pensar eso y acceder a eso. Yo creo que eso es una persona que debe ser castigada. Listo, bueno, entonces ya teniendo como esto un poco más claro que efectivamente debe ser o de conducta o de resultado o la manera en cómo se debe castigar, van a pasar con las preguntas rápidas. ¿Listo? ¿Creen que cuando el consentimiento se vicia por engaño debe ser un delito? Sí. Sí, totalmente. Sí. Depende. Listo. ¿Crees que sería adecuado que el Estado utilice el derecho penal para sancionar los engaños que afecten la libertad sexual? Sí. 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 ¿Creen que sería un delito si un hombre o una mujer se les acerca mintiendo sobre su personalidad para tener relaciones sexuales? Sí. No. Si no se comete el acto, no. Listo. En acto me refiero a relación sexual, acto sexual. Listo. Si ustedes fueran el legislador y tuvieran que penalizar, ¿cuánta pena pondrían? Por engaño. Por engaño. Pues sí, la inducción a la prostitución da como 20 años, pongámosle 20 años también. Sí, es Vale. Y yo lo delimitaría entre la calidad del engaño. también. Entonces, lo que veníamos hablando, si el engaño afecta la vida futuro, debería tener unos cuantos años más. Como un agravante. Como un agravante. Si no afecta a futuro, el engaño se puede mantener en una pena estática. No, ahorita no podría decir años. Vale. Sí, de acuerdo. Si hay un agravante después de tener esa relación sexual, como una enfermedad, un embarazo, etcétera, hay un agravante de más años, pero no en cuanto a la calidad del engaño. Ok. O sea, no en cuanto a el Sino al engaño, daño. sino al daño que se produce después de cometer la relación sexual. Vale. Sí, tampoco me atrevo a lanzarme con un número, pero ciertamente estoy de acuerdo en que debe haber un agravante del resultado posterior. Se me ocurren, pues, lo que hablábamos de una transmisión de una enfermedad o un embarazo, incluso, no sabría en este momento. Listo, perfecto. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir otra vez. Nos voy a seguir molestando por el resto de mi vida. Vamos a seguir con muchos episodios. Espero que nos sigan, se suscriban, le den like, pues comenten cositas, si están de acuerdo o no están de acuerdo, que miren las entrevistas y los invitamos a interactuar con nosotros. Y ya los quiero mucho. Gracias. Esto fue Mero Tenedor. Vamos, ¿cómo te